Publicada en 1996, la obra debut de la escritora británica J.K. Rowling pasaría a la historia por ser la impulsora de toda una generación de niños lectores, así como de un fenómeno mundial que hasta el día de hoy sigue generando buenos números. Pero, ¿qué pasaría si dijera que su argumento no resultó ser tan bueno como recordamos? ¡Quémela! ¡Qué gran historia! Sí, es sabido por todos que los fans del Niño Mago son algo especiales. Y no sé por qué me refiero a ellos en tercera persona cuando yo he sido hasta peor. Pero aunque ame esta historia, es cierto que no puedo pasar por alto aquellos puntos que resultaron ser inconvenientes para la misma. Por eso hoy, luego de ponerme a disfrutar de mi regalo de Navidad, les traigo mis observaciones de la obra que empezó mi viaje por la escritura. Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Pero antes, un poco de contexto, por si no leíste la obra o te pasaste los últimos 20 años encerrado en el termo del Mafúa. La historia de Harry Potter nos cuenta cómo un hechicero malvado mata a los padres de un niño mago, el cual pasa los últimos 11 años viviendo en casa de sus tíos, que son personas normales, hasta que es invitado a asistir al colegio Hogwarts de magia y hechicería, donde aprende a controlar sus poderes y se prepara para enfrentar a este hechicero malvado. La historia es simple, fácil de recordar, pero algo que llama la atención luego de leerla por segunda vez, ya más grande, es la forma en que retratan a dichos tíos, especialmente a tío Vernon, que si bien es cierto, es insoportable, se entiende que representa el ideal económico de un hombre normal. ¿Qué quiere decir con esto? Básicamente, la idea de que este trabajador exitoso produzca lo suficiente para que su familia viva plenamente. Un papel que cualquiera que ya esté inserto en el mundo laboral puede señalar hasta de forma loable. Sí, el starter pack de hombre normal lleva adjunta la intolerancia, pero ese es otro tema. El problema con tío Vernon es que lleva al extremo la idea de la normalidad, terminando en esta expresión que hasta se vuelve ridícula. Y claro, es cierto que esta es la misma mirada de cualquier niño hiperactivo ante la figura estándar de la adultez, pero no por eso solo vamos a flanderizar la idea de crecer, así como el aspirar a una vida normal. A esto se suma un elemento que, pese a ser bastante habitual en el género de fantasía, ha generado importantes debates dentro del ámbito creativo, el escapismo. Esta visión que pudimos ver en las aventuras de Shark Boy y Lava Girl en el momento en que Max dice: por favor, no me hagas ir a la escuela. Se burlarán de mí, lo sé. Quisiera escapar de este tonto mundo para ir al planeta Drool. Diversión, juegos y felicidad. Por supuesto, ese no sería el único problema de esta historia. Y aunque sí está más inclinado a temas más técnicos que argumentales, es preciso entrar en reflexión sobre aquella técnica tan primitiva que caracterizó a Rowling, algo que sería bastante distinto a lo que veríamos de ella en ediciones posteriores. Lo que nos lleva a... La introducción a Harry al llamado mundo extraordinario es sin duda un desastre. Es sabido que Hagrid no es bueno guardando secretos, pero en este instante en particular, en buen chileno, se va al chancho con la información. De hecho, en menos de 2 planas ya dispararía a los lectores el origen de Harry, qué hacían los padres de Harry, quién era Voldemort, cómo murieron sus padres, cómo estaba su casa cuando lo encontraron, todo el asunto de la guerra. Pero lo peor de todo es que lo hice de forma tan casual que termina siendo... Lo único rescatable de este episodio es que permite conocer más de tía Petunia y de la dolida relación que tenía con su hermana, al mismo tiempo que tío Vernon, que si bien demuestra lo estúpida que llega a ser esa actitud intolerante, acierta al referirse al riesgo de involucrarse con el mundo mágico, del mismo modo que asume que no se puede cambiar a las personas. Esto último conecta con la teoría del ser de Aristóteles, que dice que no puedes ser y no ser a la vez. No puedes destruir un comportamiento para adoptar otro impuesto, algo que tío Vernon asume que no puede lograr con Harry. Pero ahora, volviendo al problema, esta dinámica de disparar información de golpe solo para poder entrar de lleno a la acción continuaría en episodios posteriores, especialmente al introducir a nuevos personajes, que en cierto caso se hicieron sentir bastante irritantes. Esta sería Hermione, quien en tan solo una línea arrojó a la mesa su currículum lector, sus conocimientos sobre la escuela y sus adelantos sobre la magia. Todo esto cuando nadie le había preguntado. El problema con esta caracterización
es que hace ver a los personajes como una especie de NPC. ¿Qué quiero decir con esto? Que solo están ahí preprogramadamente con una cierta cantidad de líneas que tienen que repetir para que el protagonista pueda avanzar a través de este nuevo mundo. Pero el punto nunca fue ese. La idea es que cada personaje tenga una visión propia de sí mismo dentro de la obra y no ser solamente la flecha que dirija el camino. Ahora, por otro lado, hablando de personajes sin personalidad propia, entendemos que Severus Snape es un maestro algo especial. Como mencioné en mis 30 curiosidades, era el maestro de química de Rowling, el cual destacaba por su severidad. Ahora, con esto no estoy diciendo que odie a Snape por ser un cretino con Harry, ni por su favoritismo por Slytherin, por razones obvias. Pero lo que sí estoy diciendo es que su contraste con Quirrell, solo para justificar un giro de trama, resulta bastante cuestionable. A su lado, ¿quién sospecharía del pobre tartamudo profesor Quirrell? Para empezar, cuando lo muerde Fluffy en el tercer piso, supuestamente atrapa a Quirrell yendo tras la piedra. Algo que podría aceptarse de no ser porque nunca ha sido el espacio para que Snape encarara al susodicho o por lo menos que lo denunciara, más sabiendo que Dumbledore confiaba en él. En segundo lugar, el hecho de que mandara a Quirrell a investigar cómo burlar a Fluffy solamente consigue que más le apunten los dardos a la cara, razón por la que menos cierra el hecho de que Quirrell resulte ser el aliado de Voldemort. Esto sería similar al trabajo de Elizabeth Banks en la secuela de Los Ángeles de Charlie, donde todos los dardos apuntan a ella debido a su actitud sospechosa. Sin embargo, al final del día nada de esto importaría y el villano final es Patrick Stewart. ¿Por qué? Porque sí, porque los hombres son malos y amiga, eres seca. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Por otro lado, es cierto que esta sería su primera obra y de cierta forma esta clase de elementos se le pueden perdonar. Más aún sabiendo que más adelante ella perfeccionaría esta técnica y estos giros de villano sorpresa se volverían hasta su firma. Así como el Expelliarmus es el hechizo emblema de Harry, estos giros de trama donde los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos, se volvería característico de la autora. Así como aquel elemento que pondría la mesa por primera vez, y me atrevo a decir por primera vez, lo que nos lleva a... Con el riesgo de sonar descaradamente desinformado, algo interesante del trabajo de Rowling es la forma en que el mundo cotidiano y el mundo fantástico se entrecruzan, pasando así la barrera que vimos alguna vez en Lewis tras el ropero de Narnia. Esta es posiblemente la obra pionera en fomentar la idea urbana en el mundo de la fantasía, incluso más que las crónicas de Narnia. ¿A qué voy con esto? Básicamente, en el caso del ropero, se marca una línea entre el mundo ordinario y el mundo extraordinario de manera literal, a diferencia del trabajo de Rowling, quien establece que lo ordinario y lo extraordinario conviven exactamente en el mismo globo, regido por las mismas reglas naturales, así como una serie de reglas que permiten que ambos mundos puedan coexistir. Aunque algo curioso de dichas reglas es que generalmente tratan de mantener bajo un estatuto del secreto al famoso mundo mágico, pero lo que lo hace irónico es que se mantienen viviendo tan a la vista de todos que nadie se puede creer cómo es que no lo notan. Lo único negativo de esto es que en ese código se cultivan los mismos problemas que luego se tienen que combatir, pero que con tal de mantener el status quo nadie se atreve a generar un cambio significativo. Asimismo, la justificación que Hagrid le brinda a Harry sobre por qué razón el mundo mágico se oculta de los humanos es bastante flojo. Es decir, ¿de verdad ocultan a los magos solamente para que no vengan a arreglarles los problemas a los muggles? Como si los mismos magos no tuvieran problemas que no siempre se arreglarán con magia. Pero en fin, sigue siendo divertido que este mundo secreto viva tan a plena vista. Genera la impresión de que tal vez, solo tal vez, todo este mundo puede existir de verdad. De hecho, spoileando un poco al Cáliz de Fuego, la reportera del profeta que tanta grima nos causa, acabaría viviendo en el mundo de los muggles y publicaría la historia de Harry en un libro, haciéndose rica. Sí, entendí la referencia. Y es que justamente,
Este efecto de abrirse a la posibilidad de haber escuelas mágicas sin que lo notemos es lo que vuelve esta historia todavía más atrapante, porque mientras que con el Hobbit la Tierra Media se siente tan pero tan a la distancia, las aventuras de Harry ocurren tan en simultáneo a nuestros días, así como tan cerca de nuestros ojos, que realmente ilusiona pensar que tras cierta pared en el ferroviario de Manchester podamos ver todas esas maravillas que su autora nos describe. El reto de descubrir lo que Fluffy oculta, así como las defensas para encontrar la famosa piedra filosofal, hay que reconocer que fueron ingeniosas. En primer lugar, que cada desafío esté relacionado con la especialidad de cada docente, no solo le da identidad a cada reto, también le permite a los muchachos aplicar todo lo que han aprendido durante el año. Asimismo, que cada desafío se relacione con alguna materia referente a la magia, resulta ideal para que cada miembro pueda demostrar su valor, ya sea Harry volando en escoba, Ron dirigiendo las piezas de ajedrez o la misma Hermione encontrando la poción para cruzar los fuegos. Por cierto, que los magos no suelen usar mucho la lógica es un detalle muy bueno, algo que luego de cierta fuga cobrará bastante importancia. Pero ahora, hablando de Hermione, algo valioso de estas pruebas fue que sus reacciones resultaron ser bastante humanas, a diferencia de lo que muestran en la película donde casi la dejan como una Mary Sue. ¿A qué voy con esto? Hermione, como ella misma dice, es buena en encantamientos debido a que lee mucho, pero estas pruebas le enseñarían que con eso no basta. De hecho, lo más gracioso sería el momento en que debe quemar el lazo del diablo y esta alega de que no tiene leña, haciendo enojar a Ron. Indirectamente, Rowling haría una crítica a la mirada más academicista del sistema escolar, el cual no sirve si el individuo no sabe actuar más allá del lado informativo. De modo que para ir cerrando, solo queda decir lo fuerte que fue releer La Piedra Filosofal y darme cuenta de lo importante de sus desperfectos, ya sea por la pueril mirada de Rowling hacia la normalidad, sus giros de trama poco respaldados y su sobreexplicación que hacía ver a sus personajes más como un NPC que como una persona. Pero afortunadamente, sus errores no quitarían el placer de crear un mundo que saque lo mejor de la fantasía y lo mejor de la realidad, haciéndolos uno. Esto sentaría las bases para que historias posteriores trabajaran esta combinación, permitiendo que sus lectores se dieran el placer de soñar, de buscar, abrazar ese motivo para seguir creyendo en hadas. Asimismo, antes de despedirnos, tampoco podemos olvidarnos de todos esos pequeños elementos que han hecho esta historia tan particular. Pensemos en el Callejón Diagon, el Quidditch, el carisma de muchos personajes. Harry Potter, en otras palabras, es una mina de oro. Una que a lo largo de 20 años pudo explotar todo su potencial. Sí, no es perfecta y sí, en la fantasía hay relatos mejores, pero eso no quita que esta haya sido el primer amor de muchos lectores. ¿Y quién los puede culpar?